El que los aventureros de la política se conviertan en líderes institucionales es un elemento que desalienta, provoca muy justificadamente ausentismo electoral, ofende los derechos políticos de los ciudadanos que nunca eligieron a quienes los representan. Jesús Nevares Pereda. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Muy buenos días, gracias que nos acompañe en una edición más de Hablemos Sin Censura, el espacio de reflexión y análisis sobre los acontecimientos más importantes en nuestra entidad y en el país. El pasado domingo 23 de Los Corrientes finalmente se cierra un capítulo después de 4 semanas de forcejeos, de disputas por la supremacía del poder estatal entre el exgobernador Ismael Hernández Deras y el grupo que administra el poder en el estado, encabezado por el gobernador Jorge Herrera Caldera. Observamos y le hemos dado seguimiento puntual a lo largo de estas semanas a la serie de acontecimientos que han integrado este episodio, que sin lugar a dudas será una parte importante de la historia reciente en el estado de Durango. La semana que acaba de concluir, fue una semana caracterizada por los desplegados, por los comunicados en medios impresos, en donde Ismael Hernández Deras fungió o representó un papel importantísimo que finalmente termina con la intervención del presidente nacional del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós. Pero para analizar esto y parte del informe del gobernador Jorge Herrera Caldera, saludo como cada programa a mi compañera Wendy Bautista Morales. Muy buenos días, Wendy. Pues fue una semana muy tensa, muy interesante. Yo creo que la confrontación entre lo que queda del grupo Ismael y el que administra el poder en el estado fue muy interesante, fue histórica, se dieron muchísimos elementos en esto, ¿no? Sí, yo creo que lo que acabamos de ver a lo largo de un mes exacto, 4 semanas, a partir de este histórico 22 de febrero, yo creo que quedará grabado para la historia política y también periodística de Durango. De aquí, de este hecho, rescataría 2 aspectos muy interesantes. El primero, un ejemplo muy vivo de lo que es la disputa del poder. En esta historia contemporánea de Durango, donde tenemos como
un elemento adicional, un contexto especial donde el Partido Revolucionario Institucional también gobierna México. Yo creo que este elemento lo destaco porque esto tiene como esencia, tiene como origen el no respeto de las formas no escritas dentro del PRI. ¿Qué es? ¿Cuál? Respetar el espacio, el tiempo, el desenvolvimiento de un gobernante en turno. Que aunque sus estatutos no lo señalan ni lo escriben así, tácitamente es una regla y una premisa que se ha respetado siempre, pero hoy en el gobierno del PRI, en Durango, no se respetó. Y sí vemos, este es el punto de quiebre, este es el punto de ruptura muy fuerte, porque gobierna el PRI a nivel federal, gobierna el PRI a nivel estatal, y un gobernador es escatimado en su poder, en su control, y esto viene a romper fuertemente, a tensar la relación en el PRI, entre priistas, porque si observamos a partir de lo que pasó ese sábado 22 de febrero, histórico por la fiesta de Ismael, histórico por la captura del Chapo, los priistas en Durango no sabían hacia dónde irse, porque si me voy allá me van a decir que estoy allá, y si me quedo aquí me van a decir que soy apático o que soy neutral, y si me voy para acá, o sea, se pudo palpar muy bien dentro de los grupos, dentro de las corrientes, dentro de los actores, de los sectores del PRI, con los regidores, con los diputados, con los dirigentes del sector, que privó, yo creo que hasta hoy, la incertidumbre, el desconcierto, la confusión de no medir lo que estaba pasando. Yo creo que en un análisis un poco equilibrado, objetivo, destacaría también ciertas cosas que dentro o sea, dejar bien claro que este seguimiento periodístico que nosotros hemos dado, don Víctor, ha sido en aras de poder registrar lo que pasó, la historia política dentro del PRI, pero también sin un afán protagónico, ni tampoco con un afán personal en contra de nadie. Yo creo que sí, este caso emblemático que ha sucedido desde hace un mes para acá, sí deja de manifiesto eso. Yo creo que es un ejemplo de aprendizaje para muchos, o sea, para muchos actores. Sí, yo creo que es importante, es interesante lo que sucedió en Durango, porque yo creo que para aquellos que se dedican al estudio de las políticas públicas, de la ciencia política, lo que sucede en Durango indiscutiblemente es una experiencia que tiene que estar plasmada, de ahí que nosotros nos hayamos puesto especial atención en darle seguimiento, porque ahí va a quedar por escrito. El episodio queda por escrito como experiencia para los políticos que quieran leerlo dentro de 10, 15 años y quieran aprender las cosas que no se deben hacer, que de acuerdo con la política, porque esta es la política real, nos tocó vivirla, sentirla, y no estamos hablando de que, bueno, pues es que Ismael regresó y ¿por qué no puede regresar? Claro que puede regresar, pero simple y llanamente estamos hablando de una realidad. Las reglas no escritas dentro del Partido Revolucionario Institucional son el que no pueden estar dos personajes de peso en un mismo espacio. Claro, sobre todo tomando en cuenta la personalidad del exgobernador. Ajá. Insisto, es muy característico lo que pasó, muy emblemático, porque él cuando fue gobernador, simplemente yo me quiero imaginar que alguien le hubiera hecho esto. O sea, que alguien se hubiera atrevido de su mismo partido a disputarle el poder y quererlo desplazar así de tajo, de manera estrepitosa. Yo creo que su simple personalidad es más, él no lo hubiera permitido ni... O sea, es que hay dentro de las reglas del Partido Revolucionario Institucional una que es la máxima, que es el gobernador que sale, se va, y se va por 6 años, cuando menos. ¿Sí? Y si regresa con el permiso
del gobernador en funciones. Esa es la regla no escrita. Es parte de los acuerdos entre ellos y que uno nada más va registrando y va recordando. Yo hice, no sé, hace la semana pasada, el miércoles, creo que mi columna, tratando de rescatar los episodios de confrontación entre gobernador en turno y exgobernadores. Desde con Ramírez Gamero, usted hizo la relatoría. Hice la relatoría y entonces yo recordé que con Ramírez Gamero se dio una situación muy interesante porque cuando él sale, Maximiliano Silerio Esparza empieza a difuminar en el ambiente político de entonces la versión de que José Ramírez Gamero se había llevado más de 70 millones de pesos, 72 millones de pesos, no recuerdo bien, lo digo de memoria, pero ahí había un elemento importante que desacreditaba el sexenio de José Ramírez Gamero. La versión creció tanto, el malestar de José Ramírez Gamero con respecto al entonces ya gobernador en funciones Maximiliano Silerio Esparza, llegó a tal grado que él tuvo la osadía, Ramírez Gamero, de citar a los medios en su casa, ¿sí? Estamos hablando del primer trimestre o primer cuatrimestre del gobierno de Maximiliano, para aclararles y demostrar, yo estuve ahí, para demostrarlos con papeles que él no se había llevado nada. Era nada más un mensaje de Maximiliano Silerio en el sentido de que, oye, ¿te quedas en Durango? Bueno, pero te vas a quedar calladito, ¿sí? No quiero que estés así, porque, o sea, voy a terminar por fastidiarte. Se tensó un tiempo, un semestre de la relación, y después Ramírez Gamero desapareció del escenario político. Fue una de las señales en donde uno dice, es verdad, tienes que desaparecerte porque si te quedas aquí, incomodas al gobernador en turno. Yo no sé qué les dan a los gobernantes, pero así reaccionan. Esa es la realidad. Después sale Maximiliano Silerio Esparza, Wendy, y llega Ángel Sergio Guerrero Mier, ¿sí? Y recordemos todos cómo empiezan a salir muchísimas fallas del sistema carretero, muchísima corrupción en cuanto a la obra de mala calidad en algunas carreteras. La que yo me acuerdo es la Durango San Miguel de Cruces, que estaba destrozada, ¿sí? Y que, bueno, Guerrero Mier le dio bastante cobertura en los medios. Sí, me acuerdo, ese fue su eslogan o lo distintivo de su, entonces, de su gobierno. Destapó todas las áreas de corrupción que se habían engendrado en el sexenio de Silerio Esparza, abrió el tema de los aviadores en la Secretaría de Educación, estaba como subsecretario administrativo Víctor Palencia Alonso, y él da a conocer en una conferencia de prensa todos los aviadores, ¿sí? que cobraban sin trabajar en la SEP, y también de cheques falsos. Bueno, no eran falsos los cheques, más bien los nombres a los que estaban los cheques no existían, y quién sabe para dónde se iban esos cheques a cobrarse. Entonces, ¿cuál era el mensaje? Quiero que no te metas en mi gobierno, quiero que te desaparezcas, porque si no te voy a estar molestando. Y así sucedió. Recordemos Ismael Hernández de Heras, cuando llega al poder, cómo destapa todo el desorden financiero que le había heredado Ángel Sergio Guerrero Mier, cómo da a conocer, y nosotros lo publicamos en la semana ahora, cómo se liquidaron ellos, las grandes... Todo el personal, cómo... Y los de primer nivel. Con cuánto dinero se autoliquidaron siendo funcionarios de primer nivel que no tienen derecho a eso, y cómo todo el quebranto financiero que heredó a la administración de Ismael Hernández de Heras. Nosotros creíamos que por venir del mismo grupo, Jorge Herrera Caldera Ismael, eso no iba a pasar, y ciertamente no pasó en el primer año ni en el segundo. No, porque Ismael se retiró y se fue a Canadá, él mismo lo dijo, se retiró, después regresó para la campaña al Senado y ahí estaba calladito y de repente pues llega con todo a romper de manera evidente, a desafiar y a volver a desafiar, porque pues todo este antecedente de lo que usted está platicando, la verdad yo no lo había visto, o sea, no había sucedido así, de esa manera, con los exgobernadores, y hoy, pues del viernes a hoy han sucedido cosas que... Y vaya que sí, Ismael, más bien hubo muchísima tolerancia. Yo creo que ahí es donde se equivoca Ismael, Wendy, porque él vive en casa de gobierno los primeros 3-4 meses, o sea, se excedió con respecto a lo que hacían los anteriores exgobernadores. Si los anteriores exgobernadores se quedaban en la ciudad, ¿sí? Pero se quedaban en sus casas particulares, Ismael Hernández de Heras
se quedó en casa de gobierno despachando, sí, los primeros 3-4 meses. Jorge Rivera Caldera tuvo que salirse de casa de gobierno. Casa de gobierno es la casa del gobernador en turno. Bueno, y de acuerdo a las fuentes que tenemos, Ismael nunca se salió de ahí. Ahí se quedó despachando con su secretario particular y con su gente que el gobernador le respetó. Y bueno, él nunca se salió de ahí. Se tuvo que salir mejor Jorge Rivera Caldera a Palacio de Zambrano. Pues en un gesto muy condescendiente. De educación, de respeto, de amistad. ¿Sí? Fueron elementos muy interesantes que también incomodaban mucho al gobernador ya en turno, en este caso Rivera Caldera, que por civilidad política y por ser del mismo grupo, por ser amigos de hace muchos años, le permitió. Pero yo creo que Ismael Hernández Heras siguió leyendo mal la civilidad, la educación del gobernador, la condescendencia, a grado tal de que, bueno, pues usted lo recordará, antes de la fiesta del 22 de febrero, tuvo sendas entrevistas en Canal 12 y en El Sol de Durango, en donde anunciaba su retorno. Febrero fue el mes donde él marcó su regreso triunfal en esta entrevista donde, bueno, con el compañero Eber García Cuellar, él manda muchos mensajes entre líneas y muy directos con el anuncio de sus 50 años y anuncia sorpresas, ¿eh? Él dijo, estoy en la mera etapa de mi vida, todavía tengo mucho que hacer como político y casi que aguas, voy con todo, como lo anunció así en su fiesta, ahí lo dijo, ahí marcó su regreso, pero yo creo que nunca imaginamos en la magnitud que lo hizo, o sea, de verdad. Ahora yo recuerdo esas palabras y yo digo, bueno, pues sí, de acuerdo a su personalidad de Ismael, claro que prepara grandes sorpresas, claro que lo va a hacer, pero no imaginamos que estuviéramos frente a un escenario así, de ruptura, de quiebre total, de enfrentamiento y de desafío directo y abierto del grupo de Ismael hacia el grupo priista o el grupo hegemónico que hoy gobierna Durango. ¿Por qué? Porque posteriormente en una entrevista, no recuerdo exactamente el día, pero en el periódico El Sol de Durango, él da más detalles, ahí queda plasmado, pero no descobijas cuál va a ser su estrategia. Pero vemos que a partir del día 22, de verdad, a lo que ha pasado ahora, exactamente un mes, yo creo que, desde el punto de vista personal, yo creo que Ismael es conocido hacia afuera y hacia adentro por su partido. Pero con lo que acaba de suceder, yo me atrevería a decir que él ha dejado al descubierto cuál es su verdadera personalidad. Aunque muchos lo conocemos, tuvimos la oportunidad de conocerlo como gobernador, pareciera que no nos sorprende nada de lo que pasó. Pareciera que no. Pero yo creo que, bueno, personalmente a mí sí me ha sorprendido mucho lo que él hizo. Primero de desafiar, no solamente a un gobernador, desafiar a un partido, desafiar a un dirigente nacional, don Víctor. Sí. A un dirigente nacional que vino al informe del gobernador y él lo reconoció. El senador se está excediendo, o sea, el senador no tenía por qué hacer, tiene que respetar el espacio del gobernador, pero sale un comunicado el viernes pasado donde, bueno, se veía cierto acuerdo, cierta conciliación. Yo me imagino que pactada o conciliada, dialogada unas horas antes, y él se atreve a desdecirlo, a desconocerlo el viernes por la tarde, pero no solamente lo que dice, o sea, no es en sí las líneas o la redacción de lo que se había publicado en los periódicos impresos y que habían dado ya a conocer atinadamente todos los compañeros de los medios electrónicos, sino otra vez vuelve a desafiar, otra vez vuelve a enfrentar a un gobernante, al jefe político del PRI en el Estado y sobre todo también haciendo oídos sordos al llamado de unidad que 3 días antes había venido a hacer aquí, al territorio estatal, a la capital, el dirigente nacional César Camacho Quirós. Yo creo que ese golpe otra vez se vuelve a equivocar, Ismael se vuelve a equivocar porque vuelve a enfrentar. Entonces esta personalidad de verdad de Ismael, no sé por qué, no sé a qué se debe, él tendrá sus motivos, pero el mensaje que manda hacia afuera
es muy fuerte, el que manda hacia adentro con los priistas es muy fuerte, y otra vez vuelve a mover, vuelve a generar mucha confusión. Sí, mucha confusión, a grado tal que, bueno, se vivieron momentos de tensión muy interesantes desde el pasado viernes por la tarde, fecha en que Eber García Cuellar da a conocer en su medio de Canal 12, el noticiario de mediodía, la postura del senador de la República, desautorizando lo que había aparecido a 8 columnas en la prensa local. Eso motivó una tensión y que el jefe del Ejecutivo Estatal tuviera que trasladarse de nueva cuenta urgentemente a la capital del país para empezar otra vez las negociaciones, teniendo como testigo a César Camacho Quirós para llegar a un acuerdo definitivo con el senador de la República. Una situación que difícilmente se había visto en Durango, de un senador aferrado a estar en Durango, aferrado a imponerse ante el Ejecutivo del Estado, sin sentido alguno, Y es que aparte no es yo creo que lo que pasó este viernes inicia otra etapa dentro del PRI. ¿Por qué? Porque el exgobernador decide romper de nuevo, a pesar de que al siguiente día, el sábado pasado, 22, exactamente un mes de la fiesta, él, ya decide con sus membretes del Senado, con su membrete de personal, mandar un comunicado a los medios de comunicación donde pues él dice que no hace oídos sordos al llamado del dirigente del PRI, que respeta, que reconoce los antecedentes familiares, que es un hombre de instituciones, el trabajo de Jorge Herrera Caldera, todo el discurso que pudimos ver en los medios de comunicación ayer, guardando ya las formas que él ya había quebrantado desde hace muchos días. Yo creo que a partir de ayer, domingo, inicia una nueva etapa dentro del PRI que exige hoy por hoy una conciliación pública, abierta, para mandar otro tipo de mensajes, otro tipo de señales, porque es lo que hoy requiere Durango y es lo que los políticos se empeñan en estar repitiendo en los discursos: la unidad, la estabilidad, la generación de empleos, todo este cúmulo de señales que se requieren, porque una estabilidad política, sin duda, don Víctor, que no manda señales positivas a los sectores productivos, aunque digamos a los ciudadanos no les importa o no les interesa el ámbito político. Yo creo que sí, no solamente a los que estamos inmersos, yo creo que hacia afuera sí nos ven de otra manera. Este tema tuvo repercusiones muy fuertes fuera de Durango. Yo creo que hoy se requiere un evento o un encuentro de las partes en conflicto para cerrar por el momento esta etapa de inestabilidad o de confusión, sin olvidar o sin dejar fuera que una vez exhibida la personalidad de Ismael, esto no se va a quedar ahí. O sea, él regresó con todo y está tomando fuerza, y él, como dijo, yo estoy de regreso y voy por todo. Entonces, tal vez haya un compás de espera, tenemos que estar muy observadores y nosotros como seguidores de la información muy al pendiente de lo que suceda, pero yo creo que esto sí no se va a quedar ahí. O sea, conociendo el reaccionar, o ya visto el reaccionar del grupo político de Ismael, yo creo que ellos no se van a detener, ni tampoco van a reconsiderar en el trabajo operativo. A lo mejor hacia afuera, en términos de comunicación, sí, ya lo hizo, ya mandó su comunicado, pero hay que estar bien expectantes para ver qué sigue. A ver qué sigue. Bien, vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, hacemos rápidamente un recorrido a partir de los mensajes que se generaron en la comida del 22 de febrero. Subrayaremos qué fue lo que posiblemente molestaría a Jorge Herrera Caldera, y después haremos una especie de narración cronológica de lo que aconteció.
porque es importante el ubicar los elementos de conflicto hasta llegar al desplegado del día de ayer, que fue realmente, se supone, el episodio final de un capítulo realmente tenso que duró 4 semanas. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más de este tema. Vivimos en una tierra de alacranes, lo que se traduce en una pelea de todos contra todos, en donde aflora la envidia y la traición, y en una tierra del cine, en donde ya nos hemos adaptado a tanta actuación. Alberto de la Rosa Olvera. Los mejores columnistas, búscalos todos los días. Victoria de Durango. Expresión con compromiso social. Suscríbete 817-0330. No esperes por siglos. Antes de que salga el sol, cada mañana el periódico Victoria de Durango está en tu puerta. Suscríbete ya al 817-0330 o visita www.periodicovictoria.mx. El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí. Análisis, crónicas, entrevistas y mucho más en Pasión en Directo. Lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV, patrocinado por Serrano Sport. Bien, estamos de regreso y bueno, decíamos el 22 de febrero, yo creo que es el día clave para la detonación de este conflicto, para el desenvolvimiento de este conflicto, y nosotros lo abordábamos hace 8 días, en donde hacemos un recuento puntual de lo sucedido, y recordábamos que el gobernador Jorge Herrera Caldera había estado no en la fiesta del 22 de febrero, sino en los 3 días seguidos, donde hubo 3 fiestas diferentes, en 3 lugares distintos, en donde coincidieron Jorge Herrera Caldera e Ismael Hernández Deras. Recordábamos también que el viernes Jorge Herrera Caldera había asistido a la fiesta que organizó Ismael Hernández Deras ahí en la placita del municipio de la cabecera municipal del Mezquital, y después de ahí se fueron a la casa a terminar de festejar este aniversario de 50 años de vida del senador de la República. Después, eso fue el viernes, después el sábado se hace la comida, y bueno, llama la atención, y usted estuvo ahí, lo recordamos, Wendy. Sí. Se leyeron una serie de mensajes muy provocadores, ¿sí? No eran mensajes subliminales, sino mensajes claros y precisos de lo que en ese momento Ismael Hernández Deras sentía. Lógico que tenían una doble connotación. Uno, recogían las frases emblemáticas que caracterizaban a Hernández Deras, sobre todo a lo largo de los 6 años de gobierno, las frases que él regularmente utilizaba en su discurso, en sus pláticas con sus amigos, con su gente cercana, pero también tenían la otra connotación: váyale pensándole, calcúlele, ¿sí? Aguas, todo es todo. Todo es todo, propóngame, o sea, Valórenme. Valoren, una serie de frases que fueron, supimos después, incomodaron sobremanera al gobernador Jorge Herrera Caldera. Eso más el que, siendo que era un gobernante, no le diera su lugar al momento de llegar a la fiesta,
y entrar solo como si entrara Juan por su casa o cualquier otro invitado, y no lo salió a recibir como dicen los protocolos políticos, salir a recibir al gobernador por parte de Ismael. Él se quedó platicando con Vicente Fox. Lo que pasa es que Vicente Fox fue su invitado de honor, no fue el gobernador. O sea, eso estaba clarísimo desde que empezó la fiesta. Ajá. Eso, él se desvivió siempre por la figura, por la presencia de Vicente Fox y de Martita, Ajá. Ni siquiera los artistas que estuvieron amenizando, porque son sus amigos desde hace muchos años, o sea, no tuvo condescendencia con ellos. Con el único que tuvo todas las atenciones, hasta Pedrito se le fue y lo carrereó hasta la salida, porque ni siquiera para nadie tuvo una distinción, y ese fue un grave error, un mensaje muy directo ante miles de personas, que si bien estaban divirtiéndose en el terreno político y periodístico, fue un elemento que dejó en claro cuál era su actitud. La presencia de Vicente Fox, ¿qué quiere decir? Véanme, no hay priistas, pero está un panista, está un expresidente de la República en mi mesa, y posteriormente se toma fotografías con Fernández de Ceballos. Uh-huh. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que quiere decir un exgobernador que hoy no puede expresar hacia afuera, ni con cercanos, ni con extraños, que era ingenuo? Es que yo no sabía que les iba a molestar de esta manera, yo no sabía que les iba a incomodar a este nivel, yo no sabía porque ni lo pensaba, porque mis fiestas siempre han sido así. Yo creo que no se vale hoy que un exgobernador del nivel de político que es Ismael, con tantos años de trayectoria, pueda siquiera pensar eso. Entonces, ¿qué podemos medir, don Víctor? A ver, véanme con un expresidente del PAN. Estoy con una figura emblemática del Partido Acción Nacional. ¿Qué estoy queriendo decir? Uh-huh. Sí, yo creo que había muchísimos elementos que analizar y que se desprenden, muchas lecturas que se desprenden de esta comida, sí, pero vayamos un poquito más. Después de la comida, después de los mensajes, después del desplante, el gobernador Jorge Herrera Caldera se va a la comida del día siguiente, en donde estuvo el nuncio apostólico, don Christophe Pierre, y el obispo de Durango, Héctor González, celebrando la misa de aniversario de los 50 años, una comida en donde estuvo también la esposa de Jorge Herrera Caldera, a la cual, según aseguran, también le tuvieron un trato muy frío, muy no ad hoc a lo que se estaba viviendo, ya una comida más particular, más cerrada, más exclusiva. Bueno, también un trato también frío, situación que influyó después en los acontecimientos que se derivaron a partir del día 23 y 24 de febrero, ¿sí? ¿Qué sucede después del 23, después del 22 de febrero? Bueno, viene una escalada de columnas políticas en la prensa nacional, ligando a Ismael con el narcotráfico, si lo recuerda, ¿sí? Aparece una nota muy importante, muy interesante en el diario Reforma a nivel nacional, aparece en columnas en Impacto, un semanario y un diario político muy influyente, muy leído en la capital de la República, y en diferentes columnas aparece destacándose el despilfarro o la inversión de recursos en una fiesta tan con mensajes muy fuertes, y sobre todo en el dispendio. Sobre todo tan dispendiosa, exactamente, tan vistosa, en el aspecto tan cara, de utilitarios, de grupos musicales, sí, de lo que ahí con 4.500 personas, pues no. O sea, todo eso se destacó en tiempos en donde la crisis económica a nivel nacional están golpeando mucho a las clases medias y a las clases bajas. Entonces, claro, se utilizó políticamente para golpear la imagen de Ismael, y esa fiesta en 8 días quedó realmente, sí, pulverizada,
Y de ahí, bueno, se desprenden otras acciones políticas como el no a gente cercana a Ismael, en este caso a Adán Soria, el no aprobarle la cuenta pública, con elementos técnicos, ciertamente, el desorden financiero que había dejado, ¿sí? Y después de 8 días de no haber aprobado el Cabildo la cuenta pública, o a 2 semanas, el exalcalde capitalino es aprehendido en su casa en la madrugada, ¿sí? Y mientras en una pista corría eso, lo legal, en otra pista corría lo informativo, siguiendo criticando el comportamiento de Ismael Hernández de Heredia. Sí, porque fue el 22 la fiesta, el 25 de febrero se reprueba la cuenta pública anual de Adán Soria del ejercicio 2013, y de ahí se viene el desgaste también muy impresionante en los medios nacionales, y el 11 de marzo, en la madrugada del 11 de marzo es aprehendido Adán Soria Ramírez en su domicilio en un operativo de la DEI para cumplimentar la orden de aprehensión. Posteriormente hay 3 audiencias donde, bueno, la libra, el expresidente municipal llega a un acuerdo con el constructor Pedro Valencia. Bueno, eso se dijo porque nosotros no tuvimos ninguna evidencia de que si hubiera sido algún acuerdo. De hecho, el constructor Pedro Valencia nunca estuvo presente en ninguna de las 3 audiencias, nadie lo conocimos físicamente, ni tampoco vimos el supuesto acuerdo que se firmó, se pactó entre las partes, y hasta hoy tampoco lo hemos visto, no lo conocemos. Sin duda que, bueno, eso fue clave para que Adán Soria siguiera su proceso. Incluso dijo el presidente del tribunal este martes pasado durante el informe, anunció este acuerdo y que no va a quedar ningún rastro de antecedente penal en contra del presidente municipal. Todo esto pasó Sí, en unas semanas, pero retomando el 11 de marzo, hay que recuperar la policía, la judicial del estado como la conocemos, irrumpe en el domicilio de Adán Soria, se lo llevan, ingresa al Cerezo, ¿sí? Pero también por la tarde, por la mañana muy temprano, el Congreso sesiona y se crea la comisión para investigar el recurso utilizado en la comida de Ismael Hernández de Heredia, la comisión especial que se crea en el Congreso, ese mismo 11 de marzo. Entonces, veamos, y el domingo 10 de marzo, el domingo, ¿qué fue? El previo a la aprehensión. Fue 11 de marzo martes, y el 9 de marzo. El 9 de marzo, domingo, otro agente cercano, Adrián Valles, sí, es dado de baja de la Administración Pública Estatal. Él era el secretario de Recursos Naturales, y también es dado de baja. Lo mismo otros personajes que también aquí le dimos cuenta, ¿sí? De la administración estatal, y bueno, se va desencadenando toda una serie de acontecimientos que van tensando el ambiente en la entidad, y todo derivado de la reaparición de Ismael en Canal 10, Canal 12, y la comida del 22 de febrero, ¿no? En marzo se desencadenan una serie de hechos que terminan en esa misma semana con la exoneración de cargos del alcalde, pero ya habían corrido muchos días, ¿sí? Ya se había escrito mucho sobre él, ya había salido. Yo creo que eso, don Víctor, yo creo que el caso Adán es lo que Ismael no perdona. Y el caso de Adrián también. Adrián, porque es una persona muy, muy cercana a él. Pero bueno, también yo creo que, pues, en el caso de Adrián Valles, a lo mejor no muy sentido, bueno, la manera en que fue, pero él ya había tenido oportunidad de dirigir el Congreso del Estado 3 años, controlando el poder legislativo durante el gobierno de Jorge Herrera Caldera. Yo creo que también fue muy condescendiente ese gesto. Apartaría el caso Adán Soria porque, por la manera, por las formas, y eso es lo que él no va a perdonar, no va a olvidar, porque para la vida política
de Ismael, para la vida política de Adán, estos episodios, estos acontecimientos marcan su vida para ambos. Políticamente ellos tal vez no esperaron nunca verse en esta situación, y ¿sabe por qué? Lo digo o lo expreso, por ver el semblante, por observar las actitudes, la reacción y la expresión en las 3 audiencias de Adán Soria. La primera, muy difícil, porque yo creo que él nunca se imaginó estar en un juzgado frente a un juez, con muchos medios de comunicación, que si bien no pudimos ver el rostro y siempre estuvo de espaldas, pero vimos a un Adán sumamente decaído, destrozado, lleno de incertidumbre, y así como lo habían sacado de su casa, o sea, literal, que cuando estás durmiendo, pues desalineado, ¿no? Totalmente Sí. de pies a cabeza. Entonces, recordar esos episodios, tal vez, que han marcado su vida política de ambos, yo creo que eso es lo que no puede perdonar Ismael. Digo, bueno, conociéndolo un poco, yo creo que dijo, ahora me la pagan, o sea, ahora me la van a pagar, sí. pero con todo, o sea, yo no voy a ceder, no voy a dar tregua, y sí lo hizo, o sea, sí lo hizo con la carta. Es que yo ya decía, don Víctor, ya no entiendo qué está pasando. Sí, Explíquenme. yo creo que eso y la serie de ajustes que empezó a hacer en su gabinete el gobernador, particularmente sacando la gente relacionada con Ismael Hernández Heras, eso también influyó en el ámbito del senador, que a la hora en la que él tuvo la oportunidad de actuó para exhibir de nueva cuenta al gobernador. Entonces vemos cómo en esa semana se concluye con la exoneración de Adán Soria, pero se viene el informe de Jorge Herrera Caldera el pasado 15 en el Congreso, ¿sí? No asisten los exgobernadores, más no asiste Ismael al Congreso, asiste la senadora Leticia Herrera, no asiste Ismael como senador, ¿sí? Situación que se repite ya estamos en el 11, estamos en el 15, ya estamos en el 18 de marzo, en el informe en el centro de convenciones, en donde hubo 12 gobernadores, hubo el jefe de gobierno del Distrito Federal, y estuvo César Camacho Quirós como representante de la clase política a nivel nacional, más la secretaria de Salud. Ahí el gobernador Herrera Caldera envía un nuevo mensaje muy interesante, además de su informe. Herrera Caldera habla sobre la unidad, convoca a la unidad, pero también habla de no se dividirá el poder ciudadano, la unidad del pueblo de Durango no será amenazada por factores externos, ¿sí? Él habla en Durango, nos sentimos muy orgullosos de respaldar a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, de caminar en la misma dirección y con la misma intensidad que él lo hace. Da un mensaje de institucionalidad. Durango es hoy más fuerte que nunca. Durango es hoy más fuerte que nunca, lo da en esta disputa por el poder por parte de Ismael, porque todas las decisiones en Durango, dice el gobernador, están consensadas y respaldadas por la federación. Sí, es un mensaje claro de lo que está pasando o lo que está sucediendo la semana pasada. Durango es una unidad indivisible, territorial, política e institucional. ¿Sí? Estas palabras, ¿sí?, se tienen que leer en el sentido de la disputa por el poder. Durango es una unidad que no se puede dividir, que nadie la pueda dividir, ¿sí?, ni territorial, ni política, ni institucionalmente. ¿Sí? Estas expresiones de Jorge Herrera Caldera, naturalmente, que aluden a las pretensiones de Ismael Hernández Heras de disputarle el poder en su propio territorio y a 3 años y medio de su gobierno. Son mensajes que pronuncia Herrera Caldera frente
al representante del Poder Ejecutivo Federal, la secretaria de Salud, frente a 12 gobernadores, entre ellos 2 del PAN, 10 del PRI, 1 del PRD, ¿sí? Diciendo: no permitiré que gente a la cual no le corresponde administrar el poder venga a dividirnos, venga a confrontarnos. Indudablemente que, sin decirlo, estaba aludiendo a Ismael Hernández de Eras. Aquí todos trabajamos como un solo equipo, con respeto, con responsabilidad, porque solo así se progresa. Por encima de colores políticos, todos impulsamos un mismo proyecto. El proyecto es Durango. En el proyecto que es Durango, todos tenemos algo importante que aportar. Por él siempre convocaré a la unidad. Elementos: unidad, indivisible, ¿sí? Elementos de institucionalidad fueron los que sobresalieron en el mensaje, elementos que después veremos en el domingo, en el desplegado de Ismael, hablar de unidad, hablar de institucionalidad y hablar de someterse al liderazgo, a la autoridad de Jorge Herrera Caldera. Estos elementos Ismael los recupera y los plasma en el último desplegado, en el que aparece ayer en el diario local, en los diarios locales. Pero antes, Wendy, el viernes Ismael Hernández de Eras rompe un acuerdo, porque se publica un desplegado que aparece en Victoria de Durango 8 columnas, en El Sol Durango 8 columnas, en La Voz de Durango 8 columnas, casi con el mismo título, ¿sí? Respalda Ismael, liderazgo de Jorge Herrera Caldera. Y dice lo siguiente el desplegado, que aparece el viernes en la mañana: al manifestar su respaldo al liderazgo del gobernador Jorge Herrera Caldera, el senador Ismael Hernández de Eras manifestó que comparte plenamente el propósito de unidad al que convocó el presidente del CEN del PRI, César Camacho Quirós. En respuesta a la convocatoria al fortalecimiento de la unidad que formuló César Camacho Quirós, presidente del CEN del PRI, en su reciente visita a Durango, el senador Ismael Hernández de Eras expresó lo siguiente, es lo que aparece el viernes en la mañana en la prensa, entrecomillados: comparto plenamente el propósito de unidad al que nos ha convocado nuestro presidente del partido. La unidad es fundamental para seguir impulsando el desarrollo integral de Durango. Gracias a la unidad, Durango se ha transformado para mejorar las condiciones de vida de todos los duranguenses. Felicito al gobernador Jorge Herrera Caldera con motivo de los logros alcanzados y expresados en el informe de gobierno. Por ello, como senador de la República y como duranguense, ratifico mi compromiso de seguir trabajando con apego a la legalidad. Y se va por ahí. Este desplegado, este comunicado aparecido en la prensa local, el viernes en la mañana, bueno, es desmentido por el senador el viernes en la tarde. Ya no tenía caso hacerlo porque la información que tenemos es que horas antes, don Víctor, se habían sentado a la mesa, habían dialogado, atendiendo el llamado neutral del presidente nacional, estaba ciertamente acordado, independientemente de quién lo hubiera mandado. Yo creo que el mensaje en sí mismo, lo que dice la redacción, cerraba la puerta al conflicto, o ponía sobre la mesa elementos de conciliación entre las partes. Ya no tenía caso, desde nuestra óptica, que el senador volviera a desafiar, porque este comunicado, pues la verdad, pues fue muy difundido, fue muy comentado desde la mañana en todos los medios electrónicos, leído con atención, llamó mucho la atención en la prensa. Entonces, como a las 2:30 más o menos de ese día del viernes lo desconoce y dice que él no lo mandó, que él no lo escribió y que él en su momento lo va a redactar. Aquí vemos, por eso yo en la columna de esta semana plasmo o escribo mi visión de que Ismael, como un político apasionado siempre, muy dinámico, exhibió ya cuál es su verdadera personalidad. Sí, porque el viernes, como dice Wendy, a las 2:30 de la tarde aproximadamente, desde la oficina del Senado de la República, Ismael envía un comunicado a los medios, particularmente al Canal 12, y Eber García
Cuellar, faltando como 20 minutos para las 4, da a conocer el comunicado que dice lo siguiente de manera textual: en relación al comunicado que aparece en las ediciones impresas de este día, viernes 21 de marzo, me permito aclarar que dichos comunicados no fueron generados por mi oficina, desconociendo el origen de los mismos. Y el origen de esos comunicados, ¿sí?, venían indudablemente que del gobierno del estado de Durango. Ante esta situación, próximamente habré de generar una postura formal, la cual enviaré de manera directa de mi oficina correspondiente en el Senado de la República. Atentamente, senador Ismael Hernández Deras, desautorizando lo que ha aparecido en la prensa local, sí, indudablemente que era parte de un acuerdo con el cual no cumplió Ismael, y que volvió a tensar todo el viernes por la tarde, sí, la situación con el gobernador, y puesto en aprietos al mismo presidente nacional del PRI, César Camacho Quirós, quien estaba fungiendo como mediador. Se vuelven a juntar, de acuerdo con la información que tenemos, el viernes por la tarde-noche para acordar un nuevo comunicado, que es el que aparece el día de ayer, ¿sí?, en la prensa local, que yo creo que es el definitivo. Eso espero que ya no haya más comunicados, ¿sí? Y que bueno, por aquí lo tenemos, porque bueno, este comunicado es va a ser histórico. Ajá. Yo creo, porque él se refiere honrando el compromiso que asumí el día de ayer en el sentido de hacer pública mi postura con relación a los acontecimientos políticos de los últimos días. Manifiesto lo siguiente: a la gran mayoría de los duranguenses nos unen muchos valores. Tuve la fortuna de nacer, crecer y formarme en una familia que entiende a la perfección las reglas escritas y no escritas de la actividad política. Bueno, aquí habla de los valores, sí, de los 30 años que he ejercido como político con vocación de servicio para servir a Durango y a México. Habla en un tercer párrafo de que es un hombre de instituciones por México y Durango. Ha aportado la estabilidad política y la paz social, y bueno, y aquí en esta parte dice: ratifico mi respeto absoluto a las instituciones del estado de Durango y mi reconocimiento al liderazgo de nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera. Aquí habla de que conoce al gobernador de hace muchos años, sí, y dice que es un hombre forjado en una familia respetada que ha tenido como base la cultura del trabajo. Por eso y otros valores estoy convencido que en la más alta responsabilidad de nuestro Estado está realizando el mejor de sus esfuerzos. Como senador de la República, mi mayor compromiso es llevar a la voz de los duranguenses al Congreso de la Unión, trabajando con altura de miras con los distintos legisladores federales de Durango, así como con las autoridades estatales, asumiendo que las causas superiores de Durango están por encima de todo. En este sentido, saludo positivamente la convocatoria a la unidad que formuló el doctor César Camacho, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La unidad es la fuerza que seguirá, bueno, aquí ya no le alcanzó a ver, pero en estos términos si lo comparamos, es muy semejante a lo que apareció en la prensa local el viernes por la mañana. Sin embargo, esta réplica, esta desautorización y luego la aparición de este desplegado el domingo nos indica qué es lo que puede pasar por el pensamiento, por la imaginación de Ismael, el desautorizar, el entrar otra vez en conflicto, el mandar una aclaración, ¿sí?, y después mandar un desplegado ahora sí con sus sellos del Senado de la República, pero casi diciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Es problema de actitud con respecto a la autoridad, un problema de actitud con respecto a contra quién se está enfrentando. Por eso yo en mi columna de hoy retomo parte de los problemas que enfrentaron, y yo remato mi columna diciendo que, de acuerdo al seguimiento que le hemos dado de manera particular a Ismael Hernández Deras,
está en el ADN de Ismael el conflicto, a pesar de que se ha creado una imagen de ser una persona que no le gusta andar en peleas. Yo creo que esto nos ha demostrado lo contrario, un personaje que por el poder está dispuesto a irse a cualquier arena a pelearlo, en cualquier momento, ¿sí? En cualquier circunstancia, y no le interesa los resultados. ¿Por qué? Porque teniendo ya el compromiso del gobernador de bajarle al hostigamiento hacia su grupo, de no despedir más gente de él, de dejar el asunto, Ismael Hernández de Eras desmiente al gobierno del estado, quien mandó el comunicado, y bueno, lo enfrenta otra vez todo el viernes por la tarde, ¿sí? Para llegar a la conclusión de un desplegado que prácticamente dice lo mismo. En los mismos términos, pero aquí fue la manera, fueron las formas nuevamente de imponerse y decir, aquí el que manda soy yo. No es el gobernador, sino yo. No él, ¿verdad? Y esas son situaciones que yo creo que van a seguir en el ambiente, aunque se haya tomado este desplegado, aunque Ismael haya anunciado que se someterá al liderazgo del gobernador, que reconozca la formación, la familia, los valores de Jorge Herrera Caldera, pero en los hechos difícilmente lo respetará, difícilmente se solidarizará con el gobernador. Y yo creo que lo menos que podamos hacer es que puede hacer Ismael es volver al anonimato, ahora sí de manera forzada y vigilada, ¿sí? Y lo que él pretendía el 18 o el 16 de febrero de regresar a la política local con fuerza para influir en los procesos electorales 2015 y 2016, yo creo que se diluyen, y ahora sí, yo siento que difícilmente va a ser un factor de decisión en 2015 y 2016. Alfonso Durazo lo dijo porque él estuvo aquí en el marco de este enfrentamiento, estuvo aquí el lunes pasado dando una conferencia con motivo del 20 aniversario de Colosio, y él inició la conferencia precisamente así. Los políticos que se dan descubiertos en sus intenciones quedarán totalmente desnudos y sin margen de maniobra. Yo creo que no lo pudo haber dicho mejor en este tiempo. ¿Por qué? Porque él, con conocimiento o no de causa de lo que se está viviendo en Durango, hoy Ismael Hernández de Eras fue descubierto en su estrategia, fue desnudado y fue puesto al descubierto. Los medios hacemos nuestro trabajo, los medios nos fijamos y analizamos, pero sin un afán personal en contra de nadie. Yo creo que él se colocó en la palestra y esto es parte de la consecuencia. Sí, yo creo que es el quedar marginado de manera definitiva, así lo esperamos, al menos en lo que resta de este sexenio. No sé cuál va a ser su comportamiento, pero difícilmente va a volver a protagonizar una escena como la que ya vimos, ¿sí? Yo creo que está para el análisis, está para la historia, está para el estudio, esta serie de capítulos que le hemos descrito a lo largo de esta hora, y bueno, lo que nos queda es seguir dándole seguimiento a lo que venga dentro del Partido Revolución Institucional, que este hecho, como dice Wendy, marca un antes y un después, y veremos cómo enfrenta ahora el PRI, el grupo en el poder, las elecciones sin Ismael o contra Ismael incluso, 2015 y después 2016. Nos vamos, Wendy Bautista. Pues sí, nos vamos. Gracias por su compañía y por darnos seguimiento. Gracias, y nos saludamos el próximo lunes en este mismo espacio. Que pase un feliz inicio de semana. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa. Cuando tomo el cigarro y succiono el humo, siento cómo recorre todo mi cuerpo y luego sale.
No sé qué es lo que tiene, pero en tiempos de crisis me relaja y cuando estoy tranquilo, también. Fumo más de 2 cajetillas diarias. Por lo que hago, no sé, es un estilo de vida, supongo. Un día llegué a mi casa y mi hijo de 4 años corrió a mis brazos. Me agaché, lo impulsé en el aire una y otra vez, doblando mis piernas y riendo a la par con él y cada vez volaba más alto desde mis brazos. No sé bien lo que pasó, mi hijo casi cae al suelo después de que con dificultad lo logré alcanzar después de lanzarlo. Me faltaba el aire, casi no podía recuperarme, nunca había sentido algo así. El diagnóstico fue enfermedad pulmonar obstructiva crónica a mis solo 35 años. Este es el relato de uno de muchos fumadores que existen en Durango y en el mundo. El tabaquismo es una adicción que trae, tarde o temprano, consecuencias fatales. Ana Marlene Espinosa Martínez, directora de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco, nos explica un poco más sobre el tema. De casi 6 millones de personas a nivel mundial y cerca de 600.000 muertes en personas que nunca han fumado, pero que están expuestas al humo de tabaco en el ambiente. El consumo de tabaco es un factor de riesgo de 6 de las principales o de las 8 principales enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades pulmonares, las del corazón y las cardiovasculares que están ocurriendo a edades cada vez más tempranas. La epidemia del tabaquismo en México se localiza principalmente en las zonas urbanas de las regiones centro-occidental, norte, como en el estado de Durango, que está en esa parte, el Distrito Federal, una tendencia creciente, sobre todo en los adolescentes y en los jóvenes. Y es particularmente preocupante que el grupo de edad que más se ha visto afectado por el consumo de tabaco son las adolescentes entre 12 y 17 años aproximadamente, dado que la encuesta nacional de las adicciones de 2002 reportaba una prevalencia de 3.8 y 10 años después, para el 2011, tenemos una prevalencia de 8.3. Entonces tenemos que enfatizar acciones para este grupo de población. De acuerdo también a la encuesta global de tabaco en jóvenes, cerca de la mitad de las y los adolescentes de 13 a 15 años que fuman pueden comprar cigarros sin importar que sean menor de edad. Otro punto importante, alrededor de cada escuela se ubican en promedio 3 vendedores ambulantes que también que venden productos de tabaco sueltos principalmente. Cerca del 60% de los estudiantes han visto publicidad de tabaco en espacios abiertos, más del 90% también de los estudiantes dijeron haber visto actores fumando en las películas principalmente de Hollywood y algunas que son mexicanas. Además, el inicio en el consumo de tabaco durante la adolescencia está relacionado con una mayor probabilidad en el consumo de drogas ilegales, además del alcohol. Asimismo, la exposición al humo de tabaco de segunda mano constituye un factor de riesgo para la salud. De acuerdo a la encuesta nacional de las adicciones de 2011, la exposición al humo de tabaco en el ambiente es más frecuente en el hogar, seguido por el trabajo y la escuela. Partiendo de esta premisa de que no existe nivel seguro de exposición al humo de tabaco ambiental, el objetivo último de cualquier intervención debe ser la completa eliminación de humo de tabaco en el ambiente. Dicho objetivo solo puede ser alcanzado con la prohibición completa al humo de tabaco en espacios interiores y, ¿por qué no?, en espacios abiertos también. No se puede combatir el tabaquismo sin antes sanear los espacios en los que nos desenvolvemos. En el tema del tabaquismo, ahorita estaban mencionando el principal factor de familia de exposición en cuanto a las personas que se ponen el tabaco. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? A lo mejor las amistades de los chavos cuando empiezan a fumar o qué es lo que han detectado. Yo creo que el principal factor de riesgo de una epidemia como la es el tabaquismo son los entornos no saludables en su generalidad, y en donde yo creo que desde la perspectiva también de la organización, el tema del papel que juegan las universidades promotoras de la salud, de generar entornos saludables, ¿no? Es muy importante, y yo lo definiría como ese principal factor de riesgo, ¿no? Ambientes no saludables en casa, en la escuela, en el transporte
público que, si bien existen legislaciones nacionales en la materia, el tema de la implementación se vuelve difícil, y es por eso que cobra mucha importancia los esfuerzos que a nivel estatal y a nivel, por ejemplo, de una instancia como la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios, que puedan justamente ellos ser quienes puedan verificar este tema. Cuando se habla de leyes o lineamientos o política pública de control de tabaco, y en específico de ambientes libres de humo de tabaco, sería ilusorio pensar en que habría un verificador para cada establecimiento mercantil. La visión de este tipo de políticas es empoderar a los ciudadanos para que hagan valer sus derechos. Es justamente el derecho de vivir una vida sana, un entorno saludable. Exactamente. Y de hecho, yo te puedo compartir la experiencia de estados, bueno, como el propio Distrito Federal, que desde el 2008 es libre de humo de tabaco, en donde ha habido un empoderamiento tal de la gente que ha pasado a una cuestión como de realmente un tema social, ¿no? Cuando alguien enciende un cigarrillo, realmente como que es una sanción social. Entonces ya no hay ni confrontación, incluso es algo mal visto, ¿no? Entonces es a lo que tienen que avanzar este tipo de políticas a nivel local. Lo que sí quiero dejar muy claro es que el tema de las políticas de control de tabaco, en específico de ambientes libres, no son responsabilidad exclusiva de la Federación, son responsabilidad de la Federación, de los estados, de los municipios, de las universidades y de las propias familias también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí comentar que muy satisfechos del evento que acabamos de presenciar, la voluntad política del gobierno del estado a través de su secretario de salud, y la implementación de esta universidad libre de humo de tabaco, que será la segunda universidad a nivel nacional. La primera es la Universidad Veracruzana, y eventualmente si se establecen y se generan todas las cuestiones administrativas que se requieren, eventualmente podrían ser las segundas. En entrevista, Cuitláhuac Hernán Valenzuela Corral, comisionado del Consejo Estatal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en Durango, nos comentó que la prevalencia del tabaquismo en Durango es demasiado importante. Realmente la situación de empezar a introducirnos en el tema de tabaco es un tema relativamente nuevo, no solamente en Durango, sino en México y a nivel internacional. Los convenios, específicamente como el convenio marco para el control del tabaco, se ha ido modelando a partir de 2004-2006. México lo ha refrendado, pero es un convenio que nos ha podido establecer algunas señales y algunos parámetros para poder precisamente desarrollar estrategias dentro de las cuales están los procesos de investigación, no solamente de reducción del daño ni de promoción, de disminuir la promoción, etcétera. Está también el tema de investigación. Entonces, a partir de este convenio y obviamente las firmas que tenemos ahora de este convenio con la Universidad Juárez, la Secretaría de Salud, los servicios de salud, sí, podemos nosotros exactamente introducir temas fundamentales como un tema de investigación que tenemos es cómo afecta el rendimiento escolar el tema del tabaco en los estudiantes. Jóvenes, ¿verdad? Exactamente, en jóvenes estudiantes. ¿Es una propuesta o ya es una propuesta? Apenas una propuesta de investigación. Tenemos otra propuesta de investigación que es precisamente daños encontrados en espirometría. La espirometría es el estudio específico para ver la capacidad y el funcionamiento del pulmón. Daños encontrados en espirometría en estudiantes. Esas dos propuestas son las que tenemos ahorita para iniciar una investigación formal a través de ya sea de la Facultad de Medicina. Iniciará probablemente este año si logramos la apertura de las clínicas de estación de tabaco también este mismo año. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso. ¿Cuántas clínicas se pretenden abrir para Queremos 3 en el estado, 3, una dentro de la propia universidad, sí, y 2 dentro de los espacios de atención primaria en adicciones de la propia Secretaría de Salud. Correcto. Ahora, en el tema estadístico, no sé si también se tiene contemplado ya un observatorio o algo Durango cuenta ya con el observatorio de tabaco exclusivamente en el estado de Durango. Durango cuenta ya con el observatorio, que es el Observatorio Estatal de Tabaco, Alcohol y otras drogas. Entonces, sí tenemos muy puntualmente precisamente visto lo que es la observancia de lo que es el consumo de tabaco, aunque las cifras pueden ser engañosas precisamente porque, bueno, cualquier persona te puede decir que si fuma o que no recordó si fumó, qué cantidad, etcétera. El observatorio nos permite precisamente ir dirigiéndonos para el desarrollo de programas.
Sí, lo que sí tenemos pensado es que precisamente con estos convenios, con estas funciones, es alimentar a este observatorio, que es el observatorio que depende del Observatorio Mexicano de Tabaco, Alcohol y otras drogas. Entonces, ¿cuánto tenemos de consumo de tabaco en el estado de Durango? 24%. Se prevé que ahorita tengamos 24% de consumidores sí activos, es decir, una persona que consume diariamente sí se considera un consumidor activo, sí, o que tiene una periodicidad de menor de 3 días, y es un 24.4% aproximadamente en nuestra zona de Durango. Principalmente jóvenes, adultos. Sigue prevaleciendo todavía los adultos. ¿Entre qué edades? Arriba de 17 años, de 17 a 65 años. Vamos. Correcto. ¿Dónde o en qué, entre qué edades se centra así como que el tabaquismo más fuerte? En los 25 a los 45 años aproximadamente es el consumo más fuerte. Es igual que una adicción, se va desarrollando lentamente, paulatinamente, sí, y obviamente desde el principio no se dan cuenta, hay una negación, hay una justificación, hay una evasión, sí, entonces pues prácticamente donde se sientan más fuertes, a los 25 años ya se notan consumos fuertes y daños precisamente ya también en las personas. ¿Ha incrementado o se ha reducido el consumo del tabaco? El consumo de tabaco hemos visto reducción en hombres adultos y en mujeres, desgraciadamente, entre 12 a 17 años ha aumentado. Y entonces lo que ha dado como consecuencia, pues como una estabilización, no una disminución per sí, pero sí una estabilización, pero hombres adultos han disminuido su tabaquismo. Si no puedes dejar de fumar, llama al 01800 911 2000, donde el Centro de Orientación Telefónica del Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones te asesorará. Los expertos en la materia, entrevistados, aconsejan que si la persona no puede dejar de fumar, es mejor que acuda a un experto en la materia. Cuando ya se ha tratado de dejar de fumar en más de una ocasión y se ha fracasado, se requiere de una intervención interdisciplinaria, donde el paciente reciba un tratamiento médico, pero también una atención psicológica que le ayude a dejar el cigarro y atención médica para tratar las enfermedades que ya han producido el tabaquismo. Con información de Alicia Rodríguez, Victoria TV.